Y como siempre, analizando la actualidad en la columna de análisis, en este caso con Formosa, ¿no? Exactamente, porque bueno, hay un escenario muy complicado con el tema de la pandemia y la inminencia de una nueva ola, las advertencias que realizó ayer el presidente y las medidas que están tomando los distintos distritos. En la provincia de Formosa ya es conocido que ha habido un planteo por parte del gobernador que ha sido muy resistido. Bueno, ahora hay una determinación judicial a partir de la cual obliga a Gildo Infran a tomar determinadas medidas. Pero vamos a tomar contacto con el colega formoseño Leonardo Acosta para que nos comente de qué se trata. Leonardo, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las últimas nuevas? Bueno, hoy por la mañana ha habido una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que fue puesta en comunicación o notificada por la jueza federal número 2 de Formosa, la doctora María Belén López Macé, que le comunicó al gobierno que tiene 72 horas para ayornar o modificar las medidas de ingreso ordenado administrado a la provincia de manera que se eliminen todo tipo de restricción, salvo protocolos sanitarios para entrar y salir de la provincia. Es decir, ya el gobierno solamente, entendemos, va a poder pedir un PCR negativo para el ingreso a la provincia y no va a poder sostener, esto de PCR previo negativo, más PCR negativo dentro de la provincia, más 14 días de cuarentena en centros de aislamiento del gobierno. Eso es un poco resumiendo lo que le ha ordenado la justicia federal al gobierno de Gildo Infran. Entiendo que el alcance de esta determinación judicial no puede sobrepasar o ponerle límite a lo que decía el gobierno nacional. Sí, es tal cual, de alguna manera limitado a los casos que enumera precisamente el decreto de necesidad de urgencia. Habla de casos positivos, de contactos estrechos de caso positivo o de contactos sospechosos. Son las únicas tres características que pueden tener las personas como para llevarlas a realizar aislamiento preventivo y obligatorio. Después el resto de las personas solamente con un PCR negativo puede ingresar a la provincia, ¿no? Esto es lo que ha dicho la Cámara Federal y que finalmente la doctora Belén López Macé ha puesto en notificación del gobierno. Esto hay que calcular los tiempos, pero es un golpe muy grande para el Estado que ha utilizado como caballito de batalla precisamente el aislamiento de miles de personas en sus centros de cuarentena para evitar los contagios. Hoy esto ya no lo va a poder hacer. Esto, Leonardo, es para la frontera hacia el interior de la Argentina y rige también hacia el exterior, ¿o son dos escenarios distintos? No, son dos escenarios distintos. De hecho, esta reunión que ha tenido con la Liga de los Gobernadores ha sido para afirmar el bloqueo de las fronteras exteriores, es decir, tanto Misiones como Formosa, Salta, Jujuy, que tienen frontera con Brasil, Paraguay y hasta Bolivia, van a seguir bloqueadas las fronteras porque, como ustedes saben, la nueva cepa de coronavirus está viniendo precisamente por Brasil. Brasil tiene mucho contacto con Misiones y también tiene contacto con Paraguay, que a su vez tiene contacto con la Argentina. Así que un poco lo que sigue bloqueada es el ingreso o el egreso a través de las fronteras con Formosa y el Paraguay, con el resto de las provincias que también tengan límites internacionales. Solamente rige, creemos nosotros, y en algún momento lo hablábamos con colegas, que el DNU del presidente, que ha empezado a tener vigencia desde el día sábado, tenía como preciso objetivo la provincia de Formosa, que era la que continuaba con las restricciones y en donde han llovido todo tipo de presentaciones judiciales, habeas corpus, recursos, amparos por la violación de derechos constitucionales, uno de la libertad ambulatoria y otro de la libertad básicamente por estos confinamientos que la provincia obligada a mantener con 14 días de cuarentena a las personas que quisieran ingresar a la provincia. ¿Cuál es el escenario que tienen próximo en los países limítrofes? Más allá de que la situación de Brasil es muy crítica, pero en la zona próxima con la frontera, ¿es igualmente crítica o en promedio como lo que ocurre en todo Brasil? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿También se ha profundizado el problema? Sí, obviamente. En Brasil han recrudecido los contagios, ha aparecido esta nueva cepa. Y en el Paraguay, han colapsado los hospitales. Convengamos que el Paraguay tiene un sistema público
muy deficitario que hace que las personas, tengan que esperar afuera cuando necesitan ser asistidas, hasta inclusive en terapia intermedia o intensiva, que los hospitales muchas veces tienen con números limitados para los pacientes. Inclusive lo que leíamos y teníamos algunos contactos con periodistas de Asunción del Paraguay, era que los médicos elegían a qué persona meter o no y a quién dejar afuera puntualmente en los servicios de terapia intensiva ante la gravedad del COVID, pero están colapsando los hospitales en Paraguay y es un poco el miedo del gobierno argentino, tanto del gobierno argentino como del gobierno de la provincia de Formosa, de que los ciudadanos paraguayos se vuelquen hacia el sistema de atención argentino, que es, no mucho mejor, pero mejor sí, en el sentido de tener hospitales monovalentes, como es el caso aquí en Formosa, del Interdistrital Evita, en donde solamente se internan pacientes de COVID positivo, ¿no? ¿Cómo están los números de COVID en Formosa al cierre de esta semana? Bueno, siguen bajos respecto a lo que es el resto del país. Nosotros tenemos al día de hoy 23 fallecidos, tenemos alrededor de 470 a 500 casos activos, todos hospitalizados en el hospital, como les explicaba, monovalente Interdistrital Evita, y el hospital ocupado en camas al 50%, es decir, todavía tiene una capacidad de camas de están 500 pacientes, alrededor de 1000 camas, y una terapia intensiva que también está todavía, de alguna manera, al 60% de su capacidad. Es decir, hoy Formosa presenta un panorama muy bueno respecto a los números finales, fallecidos y contagios, pero con un horizonte que han aumentado los contagios, ya son contagios comunitarios, se dan alrededor de entre 40 a 46 casos todos los días, algo que es un número alto en referencia a la cantidad de camas. Si esto continúa así y los casos no disminuyen, se va a ver complicada la cantidad de camas en el hospital monovalente, que decíamos está un 50%. En este tren de las cosas, si hubiera esta cantidad de contagios, en 10 días tendrían o que aumentar las camas o que utilizar otros hospitales de la ciudad como para internar a los pacientes de COVID positivo, ¿no? ¿Y el gobernador ha mejorado la infraestructura sanitaria para la emergencia? Bueno, ese es un problema bastante grave, porque en realidad la infraestructura deficitaria del sistema de salud es más una propaganda que un resultado en cuanto a los recursos humanos. Sí hay muchos hospitales en la provincia de Formosa, se han inaugurado hospitales, pero que a la saga resultan en edificios nuevos que no tienen la suficiente cantidad de médicos, que no tienen la suficiente cantidad de profesionales, que no tienen el equipamiento como para ser distritales. ¿Esto qué significa? Que cualquier hospital que se inaugure en un municipio debería ser el lugar en donde los pacientes pudieran encontrar todo tipo de atenciones al tratarse de hospitales de referencia de cada uno de los municipios. Sin embargo, lo que está pasando en esta pandemia es que se traslada a las personas que necesitan atención de un nivel de complejidad un poco más elevado del que tienen en sus propios hospitales, ¿no? Clorinda es un municipio, lo pongo de ejemplo, podría ser otro. Clorinda es un municipio que está fronterizo al Paraguay, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Asunción del Paraguay, y es donde recién con esta emergencia se ha instalado un servicio de terapia intensiva, y hace 5 días llevaron un tomógrafo, que era un poco lo que pedían, porque hay gente muriendo no solamente de coronavirus, sino hay personas que no pueden continuar con sus atenciones o tratamientos de enfermedades crónicas como cardiológicas, diabéticas, oncológicas. El sistema sanitario nunca ha sido muy bueno, pero sí ha tenido buena propaganda. Hoy, con esta tensión que provoca el coronavirus y la atención de personas que encima tienen el municipio bloqueado y no pueden salir para hacerse las atenciones en los hospitales de complejidad de la ciudad, se causan otro tipo de crisis que el gobierno está tratando de pilotear, pero sin los recursos que no ha podido o no ha sabido durante años crear, y que debería haber, de alguna manera, mejorado en este año de cuarentena que hemos tenido. Pero se está planteando un horizonte difícil respecto al aumento de casos, y en algún sentido algunos hospitales mejoraron en sus recursos, pero todavía falta. En Clorinda, decíamos, armaron recién ahora una unidad de terapia intensiva, llevaron un tomógrafo, pero por ejemplo no hay ningún médico de diagnóstico por imagen. Esto habla a las claras que el sistema no está tan preparado como Infran pretende hacer creer al resto del país con los números que tienen en coronavirus. Hay otras enfermedades que están siendo descuidadas en el sentido de lograr un resultado
que sirve como para tener buena imagen hacia afuera, pero que hacia adentro la gente sabe que no están, ¿no? Leonardo, agradecidos de este informe, muy amable. Hasta luego, un gran saludo.